Ahí no tenemos nada que decir porque tenemos sesión integrante, ¿no es cierto? No porque está sino porque es una institución que está establecida. Continúa. Es la autoridad de la sesión de las ciudades europeas afroamericanos que tienen como objetivo definir normas, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimientos, evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones para garantizar el ejercicio de la liberalización de los derechos de los pueblos indígenas afroamericanos, así como sustentable el conocimiento de sus culturas y identidades. ¿Alguien quiere agregar algo en este rubro? ¿O pasamos al apartado 1? Sí, si gustan pasamos al apartado 1. El instituto se regirá por los siguientes principios: como respetar, observar y promover el carácter multilingüístico, cultural y multilingüe del Estado, así como su diversidad cultural y garantizar el reconocimiento y el respeto del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas y como una expresión de esta la autonomía. Pues en todos los el papel del MIBI y Eduardo también nos toca proponer. Sí, justamente creo que es la mayor cantidad de capítulos impugnados, bueno, de artículos impugnados, más bien desde su, todo lo que tiene que ver con el instituto. En algunos lados proponían, en donde yo, no porque tal vez no, sería no tocar tanto como el organigrama, porque ahí sería una modificación de otra ley para que se pueda modificar esta ley, la de los organigramas. Ya ¿Eso está acá también? ¿Lo organigrama? Sí, y cómo está integrado. Eso es más adelante, supongo. Sí. Ah, bien. Bueno. Sí. 3. Promover una relación justa y simétrica de los diversos pueblos que componen el Estado de Puebla, así como la no discriminación, la participación social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, intercultural, tolerante y respetuosa de la diversidad de pueblos y culturas. Garantizar y promover la integridad, transversalidad e interculturalidad de las políticas, programas y acciones de la administración estatal. Fomentar el desarrollo sostenible para el uso racional de los recursos naturales de las regiones y territorios indígenas. Fortalecer la capacidad para Incluir el enfoque de igualdad de género en la política, programas y acciones de la administración estatal para las promociones, el ejercicio de los derechos y las participaciones de las mujeres indígenas como personas integrantes de la comunidad y en armonía con la naturaleza. Garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento previo e informado a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, cada vez que el Ejecutivo del Estado promueva reformas políticas y administrativos susceptibles de afectarlas. 8. Garantizar y promover el pluralismo jurídico que obliga a analizar la situación de los pueblos indígenas desde sus propios sistemas normativos. La Secretaría General, Ahí yo la agrego. para apoyar. Voy a leerlo. Garantizar y promover el pluralismo político que obliga a analizar la situación de los pueblos indígenas desde sus propios sistemas normativos para consolidarlos mediante estatutos locales o regionales. Lo que hablamos, hay ya sistemas normativos, pero lo tenemos solo en el conocimiento y en la palabra. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, pero no está escrito. ¿Cómo que la diga? Después de normativo, para consolidar mediante estatutos locales o regionales. El punto antes, el recurso. Creo que
El instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones. 1. Definir lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas y afroamericanos. 2. Aprobar y participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 3. Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Antes, ¿eso qué son? ¿Cláusulas? Bueno, yo no le veo mucha diferencia con el sexto, el que está después del tercero. A ver si alguien lo quiere. ¿Lo quieres volver otra vez a leer de cuatro? Después que vea Pascal. Era el 4. Entonces, voy a escribir. Pues yo sé que ya, porque nada más que ¿Y después qué? Lo que hemos trabajado. ¿Y después? pues no sé si ya tenga nada, porque allí tiene redactado, pero falta pasar. Sí, a las 11. También acá, pero nos sumamos por la mitad. ¿Cuál es? No sé si eso se podría hacer para que yo mismo antes de nada y si tenga Es hacer continuar. sí, pero ya más particular, ya no quiero. Sí, yo voy a estar mañana en el museo para continuar con lo que falta. Yo estaré ahí de 3 a 6. Bueno, y podemos ir a las 7 o 8. Yo no tendría problemas. ¿Quiénes podrían acompañarme para de una vez terminarlo? Todavía no sabemos si el domingo va a ser posible. Porque el presidente está dando un poco más el domingo. Pero independientemente sea el domingo o el lunes, que tiene que ser domingo o lunes, porque el martes está Dicen que los ricos no, bueno. principio de semana. Sí. Mañana es ahora. Sí. Muy bien. Tú dices lo mismo para ti. ¿Para qué? ¿Para los miembros? Yo podría mañana. ¿Quiénes podrían mañana? ¿O tú no ya no vas? Es cierto. ¿Quiénes pueden mañana? Nadie, por lo visto. Bueno, yo voy a estar ahí y voy a continuar. Tú puedes el domingo. Pero es que esos días dan clases de actividad. Es la asamblea donde. Yo no ya no, ¿verdad? Solamente los mismos. Sí, que yo. No, pero ya no. Ya. Esto sería ahorita. No, para que estés descansando. Pasamos ya de este lado, por favor. Ya no haces conmigo ahí. Ah, ya no. No, pues entonces lunes. No, apenas acabamos de iba yo a decir. Ah, ok. Sí, no, pues sí, domingo pues mañana tendría que ser. Pues mire, yo propondría que hicieran mañana, ustedes tienen toda la capacidad de hacerlo. Nada más. Sí, lo que yo quería ahorita añadir precisamente en esto que estamos construyendo para cerrar, es lo que ya traemos nosotros completo y perfectamente entra en la edición del último. Ahí se agregaría. Sí. Las propuestas. Pues le pasan las pruebas. ¿Cómo ven si nada más de rápido se las digo a ustedes? Si ustedes ahorita lo aprueban, lo añadimos y ya con eso ya quedaría. Es que ya nos vamos a... Pues no nos tomará como 2 minutos. Pero ya nada más que lo de conocer, como ya fue por la sección, entonces que al maestro ya...
quienes pondría lo que a las conclusiones que se llegaron y posteriormente la ley de educación. ¿Vale? Entonces, los escuchamos. Nosotros tenemos. Solo que avisar qué es lo que hicimos. Sí. ¿O quieren detalles? Donde hicieron algunas modificaciones, quizá que agregaron, Bien. independientemente de que mañana se ordene. Vamos a poner algunos ejemplos para que se enteren. De las dos leyes, nosotros hicimos el ejercicio de un análisis aproximado, porque analizar esto es bastante complicado, de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla. La estrategia que utilizamos fue que este texto, que está en un formato que se llama PDF, en computadora, ahí no se puede hacer cambios, no se puede agregar, no se puede hacer nada de eso. Bueno, los expertos sí lo saben hacer, nosotros los ordinarios pues no hacemos eso. Entonces yo lo que hice fue pasarlo a un formato que se llama Word, y entonces ahí en la computadora le podemos agregar esas cosas, esos textos nuevos que queremos, lo fuimos agregando ahí. No lo pasamos de momento a este formato, eso lo vamos a hacer ya con calma mañana y pasado. Mientras tanto ya están ahí en rojo. Todo el texto original está en tinta negra y en rojo le pusimos aquello que se fue agregando. Fue más agregados, no quitamos casi nada, no sé si por ahí, no me acuerdo, pero fue más agregados. Pero queremos que se mejore esos apartados de capítulos o de artículos. A ver qué es. Voy a poner vamos a decirles algunos ejemplos. Como leímos todo desde las disposiciones generales, entonces ahí uno de los agregados que le pusimos fue que dice el texto: en disposiciones generales de esta ley de derechos, cultura y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Reconocer, regular, garantizar a las comunidades integrantes de los pueblos indígenas. Solo puedo poner un ejemplo. Le agregamos dos palabras a esa parte del texto: reconocer, regular, garantizar y fomentar. Eso le agregamos. A las comunidades integrantes de los pueblos, en lugar de indígenas le cambiamos por originarios, que es lo que también se estaba discutiendo, aunque ya el argumento que dio Gabriel hace rato del término indígena, que en realidad no es equivocado. Sin embargo, a petición de la mesa se puso la palabra originarios. Y todo el texto va igual, tal cual está ahí, que dice: y a sus habitantes, el ejercicio de sus formas de organización comunitaria y de gobierno propio, el respeto y desarrollo de las culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos. Ese es un ejemplo de algo que le agregamos y de algo que cambiamos. En el otro apartado habla de la composición pluricultural del Estado de Puebla, en donde menciona a todos los pueblos, a los 7 pueblos originarios de Puebla, entre ellos el que dice aquí Popoloca o Ngiva, dice ahí, está una palabra escrita muy rara, N, una rayita y después Ngiva. Entonces ahí le pusimos como nosotros generalmente lo utilizamos, que es Ngiva, que es N-G-U-I-V-A. Ese es como el que de alguna manera se ocupa, aunque también en el museo con Fausto, con Don Martín, ya utilizamos la W también, para que si se pronuncia en la variante de Ngiwa, Tlacoyalco, la misma palabra se utiliza Ngiwa en estos pueblos. Bueno, entonces pusimos ese fue el cambio que le pusimos aquí. ¿Algún otro ejemplo? Así no, así es el tipo de ejemplos que quieres que compartamos. Bueno, hubo otros. Otro es que en un párrafo igual dentro de las disposiciones generales, donde dice: los derechos que esta ley reconoce a los pueblos y comunidades indígenas serán ejercidos individual o colectivamente. En este último caso se ejercerán directamente por sus autoridades o por sus representantes. Y le agregamos a los representantes
cuidadosamente elegidos por las comunidades. Comentamos la vez pasada que San Felipe u otros pueblos originarios nos enteramos de vez en cuando que tenemos representantes de pueblos indígenas que están en Tepeji o que están en Puebla y que son nuestros representantes. Generalmente no sabemos ni quiénes son, de dónde son, cómo se llaman y pues no sabemos si ellos al menos nos conocen a nosotros y sin embargo son nuestros representantes. Y aquí lo que proponemos es que sean cuidadosamente elegidos por nuestras comunidades para que veamos que realmente tienen los méritos para representarnos y si defienden nuestros derechos al estar representándonos. Entonces por eso pusimos ese texto y está también en rojo. No sé si se vea. Aquí está en rojo lo que fuimos agregándole. Entonces eso vamos a ponerle en este formato. Aquí vamos a copiar el texto tal cual viene en las hojas que nos dieron y aquí ese mismo texto con el agregado. Creo que así va a ser. O solo la parte que se agrega. Que tenemos La parte creo que todo, ¿no? Y, Con el agregado. ajá, bien. Bueno, ¿algún otro ejemplo? ¿Sí? ¿Doy otros ejemplos Sí. o hasta ahí estaría bien? Si quiere que diga, pues mira aquí. Bien, así. ¿Esto es de qué capítulo? Ese es el capítulo 1. Bueno, no, pero para el ejemplo aquí que vamos a dar, hay un capítulo que es el 5, en donde habla de la cultura y educación indígena, que se parece seguramente mucho con el que ustedes analizaron, aunque nosotros se agrega a la cultura y a la educación indígena. Tienen derecho social a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres. El gobierno del Estado se le agregó, cuando voy a poner estos son los agregados, el gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y los ayuntamientos apoyarán a los pueblos y comunidades originarias, eso también lo agregamos, en el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales actuales. Y entonces vienen unas viñetas, que son como cláusulas, a vivir dentro de sus tradiciones culturales en libertad, paz y seguridad como culturas diversas, pusimos, porque ahí dicen distintas. Una explicación aquí por qué la palabra distinta por diversas es que distintas la manejan desde el gobierno como que ellos son como los originales, los mejores, los buenos, y distintas esos que están allá, ¿no? Extraños, diferentes a nosotros, así. Y aquí pusimos diversas, es decir, diversas entre ellos, nosotros y cualquier otro, ¿no? Y a desarrollar sus propias identidades y sean respetadas. Eso es lo que le agregamos. Después viene otro texto original de esta ley que dice: a fortalecer, utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras por medio de la educación formal e informal sus historias, lenguas, tecnologías, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura. Hasta ahí acaba el texto de la ley. Y nosotros le agregamos aquí 4 viñetas más, o hay otra base. Bueno, unas viñetas. El primero es, todo esto ya es agregado. También a establecer asignaturas de lengua y cultura indiva en todas las instituciones educativas desde inicial hasta nivel superior y en todas las instituciones comunitarias no gubernamentales. Es decir, que estamos hablando de las escuelas de la SEP, pero también estamos hablando las otras instituciones de nuestra comunidad. El catecismo, la casa de cultura, la escuela de música, no sé, el grupo de mujeres mixtecas, y cualquier otro que surja. Por ejemplo, por ahí estaban planteando una casa de personas mayores. Qué mejor que ahí están las personas que hablan. Las cofradías, a incorporar los grados superiores en las instituciones de formación musical que forman parte de la identidad educativa comunitaria por tener una tradición musical desde hace varias décadas. Es decir, la escuela de música que se integre el grado de nivel superior, porque aquí dicen, nos dice Pascasio que solo tiene el nivel de técnico, así como el bachillerato, pero a nivel musical. Necesitamos que tenga así como la universidad o donde se obtenga el título, una licenciatura, ¿no? Eso es lo que es. Y
La otra, institucionalizar la banda sinfónica mixteca, aquí todavía lo mencionamos, mixteca porque así se llama legalmente, con sede en San Felipe Tlaltepec, con recursos propios, recursos humanos e infraestructura digna. Ahí estamos hablando que tengan plaza, que tengan sus auditorios, sus salones de ensayo, su biblioteca, sus instrumentos musicales y demás. Y la última es reivindicación de la autodenominación en la lengua y cultura ngiva para el nombre de la región y la identidad comunitaria, sustituyendo el término hegemónico de mixteco. Refiriéndonos a la banda sinfónica mixteca, que ahora sea banda sinfónica ngiva, y también a lo mejor mixteco, pero que se... por ejemplo, ¿no? Y también con nosotros, en lugar de que nuestros candidatos y personas que luego nos representan digan, somos de la región mixteca, que por favor se reduquen y digan, somos de la región ngiva. Y que sepa que al menos qué es ngiva, cómo es la lengua, cómo es su cultura, porque luego están como no alfabetizados y por eso pues, menos utilizan el término. ¿Puedo dejar ahí el ejemplo? Incluso hay mucha, la gente todavía dice, no, es dialecto, es un dialecto, ¿no? Y ya no está, ya no está tipificada como dialecto, sino es un idioma, es una lengua. Para Exacto, que también tengan ese... Sí, es una reeducación que necesitamos tener, creo que todos, muchísimo, ¿no? Porque todavía confundimos. Sí, ampliando la información que da la maestra, efectivamente, el término dialecto se utilizó mucho en otra época para diferenciarlo de las lenguas o de los idiomas. Decían, el idioma es el inglés, el francés, el ruso, el alemán. Estas lenguas indígenas son dialectos. Los lingüistas dicen no. Estas lenguas indígenas tienen la misma estructura, tienen reglas gramaticales, tienen todo un orden para poderse hablar como lo tienen las lenguas que antes se denominaban idiomas. ¿Sí? Por lo tanto, las lenguas indígenas también son idiomas, ¿sí? Con la misma dificultad y con las mismas reglas que el alemán, el inglés, el español. Por lo tanto, ahora todos están al mismo nivel. Porque en un tiempo se utilizó de esa manera despectiva, eso dejarlo abajo respecto al otro que está arriba. Ahora tratamos de vernos como iguales. Tan es así que nuestra lengua, o la lengua que hablan todavía algunos paisanos, está catalogada como lengua nacional, aunque se hable nada más en el sur de Puebla o en el norte de Oaxaca, pero está considerada como lengua nacional. Yo tengo una duda respecto al penúltimo punto, que decías que la escuela tendría recursos propios. Ahí hay que definir bien, porque recursos propios es que yo me haga de recursos por mi propia vía. Sería administración de recursos Del Estado, ¿te refieres? ¿Cuál es la pregunta? Que si la escuela propone que la escuela de música obtenga recursos propios a partir de ella misma, o que le ceda el Estado recursos que ella utilice como Del propios. Estado. Obviamente del Estado. Entonces hablamos de cierta autonomía. Ajá. Así como la UNAM, que obtiene recursos del Estado, pero ella lo administra a su entender, ¿no? Muy bien. Sería aclarar solo la idea, ¿no? Ajá, sí, sería conveniente eso para que... Porque entonces dirá, bueno, perfecto, entonces háganle como puedan y obtienen sus recursos. No. No. El punto es que el Estado tiene esa cuestión. Entonces... A ver, ¿qué quieres compartir? Sí. También añadimos en el capítulo número 12 sobre lo que corresponde al poder al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Ya en el último apartado le adicionamos el artículo que corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a través de los institutos y organizaciones que así correspondan, garantizar la planeación, el desarrollo y ejecución
el desarrollo, ejecución y conclusión del Plan de Justicia para el Pueblo Indígena Ngiva Upoloca, así como la adición también al séptimo que corresponde al Instituto la validación a través de talleres para garantizar el cumplimiento de los acuerdos llevados a cabo en el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Lo planteamos ya muchas veces, pero ahora ya está aquí en el documento y es algo que nos da mucho gusto compartirles. Hay un recurso que lo corresponde, independientemente del recurso de la autoadscripción indígena, independientemente del recurso que nos toca como pueblo indígena por parte de la federación a través del municipio, aparte de todos esos recursos, hay un recurso extra, ¿sí?, que se está llevando a cabo hoy en día a través de muchos estados, de muchos pueblos, y nos corresponde a nosotros. Entonces, ese recurso, el Estado no lo garantiza que nosotros lo podamos bajar. Lo que establece esta adición es que le corresponda precisamente como atribución al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas garantizar que ese recurso llegue de manera directa a nosotros. Entonces, es algo que nos es de utilidad a todos, ¿sí?, no a una excepción, a toda la comunidad. Es algo muy importante. Nada más quería añadir. Muchas gracias. Muy bien. Pues eso es Y lo que llevamos hicieron como la el... mitad. ¿Mande? Llevamos como la mitad de todo. Sí, nos pasó igual. Le comentaba al presidente que tampoco vale estresarnos, que sirva como experiencia, porque estamos seguros que si nos seguimos involucrando va a haber otros ejercicios similares. Con esta experiencia ya sabremos que trataremos las inspectorías